Bienvenidos a Lectura Orante con las Sagradas Escrituras, miércoles santo. Y en este día la palabra nos trae al evangelista Mateo en el capítulo 26, versículo 14 al 25. Los invito a que tomen el texto y vamos a escuchar la proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntar uno tras otro: ¿soy acaso yo, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvemos al texto. Los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25 es nuestro texto de hoy. Las relecturas los motivo para que sean pausadas, claras, mirando palabra a palabra, frase a frase, párrafo a párrafo, el texto en general. En la primera relectura nos preguntamos: uno de los 12, ¿dónde va? ¿Qué propone? ¿Qué pregunta sobre una disposición que ellos tengan para él hacer algo? Termina ajustándose en un valor para una decisión que ya ha tomado. Después, en el primer día de una de las fiestas que están celebrando, los discípulos se acercan a Jesús. Le hacen una pregunta sobre una celebración. ¿Qué responde él? Les dice: vayan, a qué lugar los envía, qué palabras deben decir, qué instrucciones cumplen ellos. Después, al final, al atardecer, ¿qué hace Jesús con los apóstoles? Y dice una verdad. ¿Cuál verdad dice? Cuando dice una verdad, todos se hacen unas preguntas. ¿Qué se preguntan? Y él da una referencia de uno que ha metido la mano en qué y qué va a hacer este hombre contra él. Y después dice la consecuencia de lo que va a hacer ese hombre, que es lo que con expresiones muy fuertes va a pasar con él. Este hombre le pregunta sobre algo y cómo le responde Jesús. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda lectura hoy, en esta narración que es parte del gran dolor de Jesús, qué versículo, qué expresión, qué gesto les tocó el corazón. Compártanos. Y la tercera relectura, pausada, clara, nos deje una síntesis que baja de la mente al corazón. Miércoles Santo. Estamos ya a puertas de mañana, ya por la tarde, la última cena.
Estamos llegando al final de la Cuaresma, porque mañana por la tarde empezaremos el triduo pascual que desembocará en la Pascua de Resurrección. Entonces, la palabra nos ha venido mostrando el sufrimiento de Jesús, la persecución. Se hizo una pausa con la narración de cuando lo reciben aclamándolo con cantos y júbilo como el hijo de David, el hijo prometido, el Mesías, el ungido, el bendito, el Hosana que viene en el nombre del Señor. Pero eso fue una leve pausa porque después toda la temática ha venido en persecución. Como este ejercicio es personal, yo los invito a que cada uno vaya dejando qué es lo que le da hoy esta proclamación para meditar. Y el hilo conductor sigue hoy como ayer en la traición de Judas. Ayer hablaba de la traición de Judas y la negación de Pedro. Hoy en la versión de Mateo trae toda la narración sobre un testimonio que ya no solo nos lo contó Juan, Mateo también. Fue una realidad, fue un acto doloroso contra Jesús. ¿Y por qué duele? ¿Por qué duelen las traiciones? Porque generalmente vienen de la gente más cercana, de las que no se esperaría algo, de las que verdaderamente llegan hasta el fondo del alma. Alguien diría entonces que Jesús murió por los golpes, la asfixia, el corazón y toda una narración que es verdad en su cuerpo y el impacto que causó el dolor del cuerpo. Y ya al final se podría hacer como un dictamen de, perdóneme la expresión, de medicina legal, pues de estos que tienen los sabios que saben por qué alguien murió. Pero sí hay un detalle que fue un dolor al corazón de Jesús, un dolor profundo, fue la traición de Judas. Ya lo habíamos meditado. Jesús pone los lugares de la última cena y sienta enfrente a Judas. Y Jesús va hablando de la importancia de cada uno en ese lugar y de lo que van a celebrar. Y Judas se siente que Jesús lo puso de frente, entonces dice, tanto me amas, y él le dice, tú lo has dicho. Y meditábamos cómo Judas le pregunta, entonces, ¿por qué tanto, maestro, me quieres? Y Jesús le dice, porque tú eres el que más has hecho para este momento. Solo ellos dos conocen lo que va a pasar. Y esto era como un llamado a Judas al corazón. Tener que estar ahí delante de uno que precisamente no quería vivir en la luz. Tiene doble vida, tiene un corazón ambicioso. Y hoy Mateo nos da el pacto que hace. El pacto es ir a encontrarse con los que no quieren a Jesús. ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego a ustedes? Ahí hay toda una radiografía de un hombre que no comprendió quién era Jesús, que lo escuchó, que lo vio, que vivió al lado, que vio los milagros contundentes, que Jesús le habló, lo llamó al corazón, hizo todo para que Judas no lo entregara. La gente diría hoy, muchos en la historia, no es que Judas se necesitaba y necesitaba que eso pasara así. No, Jesús venía a dar la vida y la iba a entregar, pasaría de alguna forma, pero es parte de este dolor profundo de Jesús para sanar el pecado de la humanidad, que uno que está a su lado venga y lo traicione, no porque Dios haya mandado a traicionarlo. Dios no manda a pecar a nadie, sino porque fue la triste opción de un hombre que se encegueció con una visión de un falso mesianismo, porque pensó que Jesús era un rey humano, y cuando este rey humano no le pudo dar lo que él quería, poder, fama, gloria humana pasajera, lo vendió al mejor postor. Hoy hace un pacto. ¿Ustedes se han sentido traicionados? Volvemos a preguntar al corazón. Pero esta es una traición meditada, buscada, querida, como tantas de las situaciones del mundo, de todo tipo de traiciones afectivas, de sociedades, familiares,
donde se pierde la confianza, donde se miente y en la mentira se crean situaciones que llegan a ser un golpe contundente al corazón y a la confianza. ¿Les ha pasado eso? ¿O será que nosotros volvemos a revisar hoy? Hemos fallado de la confianza que Dios nos tiene, traicionándolo o negándolo. Y entonces en el primer día de los ácimos Jesús había mandado a los apóstoles a que prepararan todo, se sentó a la mesa y hoy en la versión de Mateo nos vuelve a decir que algo tenía claro Jesús, es: alguien me va a traicionar. No dice el nombre porque no quiere generar ahí una contienda. Y todos se preguntan: ¿soy yo acaso, Señor? ¿Soy yo acaso, Señor, el que te sigue negando, el que te sigue vendiendo por idolatrías, donde te cambiamos por falsos dioses? ¿Soy yo acaso, Señor, el que sigue permitiendo no comprenderte quién eres tú en mi vida, cómo eres mi Salvador y Redentor, y creo en redenciones del dinero, de las glorias humanas pasajeras? ¿Soy yo acaso, Señor, el que te causa tanto dolor? Nos podríamos preguntar. Y Jesús da una descripción del que mete conmigo la mano en la fuente, ahí donde están comiendo. En Juan es que Jesús le da un pan untado para una pregunta que le hace Juan apóstol, porque Pedro le dice que le pregunte. Jesús le responde a Juan, pero no le dice a Pedro en ese contexto, porque se hubiera presentado un problema. Entonces esa es la expresión: todos están comiendo de la misma fuente, pero este hombre se ha atrevido en un momento tan santo de la Pascua a estar ahí en su hipocresía y en su falsedad, sin importarle ningún dolor de lo que va a causar. Pero Jesús dice las consecuencias: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esto no es una frasecita más, esto es una confesión contundente de las consecuencias de apartarse de Dios, que hay que meditar al corazón. Esos ay de Dios son un dolor del alma. Y Judas le pregunta: ¿soy yo acaso maestro? Y él respondió: tú lo has dicho, pero en un contexto que los otros no pudieron comprender, que es lo que estaba diciendo Jesús a él directamente, porque después él salió, dijo ayer el evangelio que era de noche, y actuó como en las tinieblas. Fue y ya, como ya había pactado, ya dio la información exacta de dónde estaba Jesús y sabía dónde iba a estar para llegar allá. Y como se da y nos lo da toda la narración de Juan también, de cómo va a ser la captura, con un beso, así había sido la señal, y entrega a Jesús. Y después de ese beso, Judas empezó para atrás. Ya había empezado para atrás al no haber comprendido la misericordia que Dios le daba. Se desesperó. Hay una narración que tal vez en otros años me han escuchado, cómo fue a distintos lugares y se empezó casi que a enloquecer, y cualquier charquito que bebía le pensaba que era la sangre del Cordero de Dios, y recordaba las expresiones de Jesús en la última cena: tomen esto es mi cuerpo, tomen esta es mi sangre. Y entonces veía y se volvió hidrofóbico, y cualquier situación que le acordaba de un líquido lo acordaba de la sangre de Jesús, y volvió al contexto de la última cena y vio todo ahí, y entonces estaba como desesperado. Aparece María y le dice que: Judas, así has dado respuesta a tanto amor. Pero después le dice: Él te perdona, ve. Y Judas no es capaz, y empieza de un lado para otro y termina en la decisión de quitarse la vida. El desespero de comprender la traición a la que había llegado. Pudo haber sido perdonado, y alguien dirá: no, él se arrepintió. No, se desesperó y se quitó la vida. Las consecuencias de las decisiones, las consecuencias de la vida de no comprender quién es Dios. Un hombre que se le dio todo para que de elegido fuera uno de los apóstoles, columnas de la iglesia, terminó siendo en la fama de la historia contundentemente un hombre que verdaderamente traicionó al Señor. Que esto todo, ayer y hoy, sea
un énfasis para revisar en esta Semana Santa nuestra fidelidad delante de Dios. Pedro sí se equivocó, como nos hemos equivocado nosotros, y como Pedro podamos llorar amargamente nuestro pecado y reconocer que Él ha sido fiel y que nos levanta y que nos perdona, para que nosotros también tengamos misericordia y para que vivamos en la verdad y en la fidelidad. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta narración de uno de los dolores más grandes de tu corazón, la traición del amigo, la traición de uno que te había escuchado, ya no los llamo amigos, siervos, sino amigos, la traición de uno que recibió palabras de perdón, de amor, de misericordia, de elección por parte tuya, la traición de uno cercano que está frente a frente delante de ti en la primera Eucaristía de la historia, en la nueva alianza sellada con tu sangre, sangre que venías a dar y a derramar, pero con el dolor del contexto de la traición de un hombre que soñó con ideas humanas, con glorias humanas pasajeras. Que podamos aprender hoy por contraste, que podamos pedirte perdón por nuestros abandonos, por nuestras traiciones, por nuestras idolatrías, por las conveniencias que a manera como Judas, que pensó solo en él, nosotros muchas veces hemos pensado solo en nosotros y nos hemos olvidado de ti. Hoy te pedimos perdón y nos hacemos la pregunta: ¿soy yo acaso, Maestro, el que te sigo dando dolor al corazón? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Y en el cuarto lugar, siempre hay un propósito, hay una acción. ¿Qué les deja esta palabra? Quedémonos contemplando cómo Jesús, entristecido, dice: uno de ustedes me va a entregar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.